Llévame hasta el lugar donde pueda yo tener toda la seguridad del primer amor, verdadero amor que solo Dios me puede dar. Vamos a decirle a Él: ayúdame, a marcar la diferencia, a marcar la diferencia, a buscar de tu presencia, a buscar de tu presencia, a vivir en santidad, a vivir en santidad. Dile al Señor conmigo: ayúdame, ayúdame. Qué lindo, dile: a marcar la diferencia, a marcar la diferencia, a buscar de tu presencia, a buscar de tu presencia todos los días, a vivir en santidad, a vivir en santidad. Porque su palabra lo dice, amado y amada. Solo en santidad podemos verlo a Él manifestado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Guardémonos para el Señor, santifiquémonos para Él. Aquí estamos, Señor. Haz lo que tengas que hacer en cada vida presente. Vamos a decirle a Él de nuevo: tú traerás mi sustento, mi provisión, mi bendición. Me muestras el camino, precioso camino, lleno de poder y de tu amor. Cantemos juntos: ayúdame, Señor, a marcar la diferencia, a marcar la diferencia, a buscar de tu presencia, a buscar de tu presencia, a vivir en santidad, a vivir en santidad. Dile al Señor: ayúdame, a marcar la diferencia, a marcar la diferencia, a buscar de tu presencia, a buscar de tu presencia, a vivir en santidad, a vivir en santidad. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por más que quiera conectar, no va a conectar. ¿Alguien me comprendió? Si el vaso está sucio, no hay conexión. Así es. Aleluya. Si el adorador, el instrumentista, el tañedor al Señor está mal, no va. No hay conexión, no pasa nada. Nos pueden dar 10 horas que no va a pasar nada. Entonces, mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Conectarme con Dios todos los días. Conectarme con Él y decirle: papito, aquí estoy. Me equivoqué, pequé, pero tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestro pecado, alcanzamos misericordia, pero nos tenemos que apartar de ese pecado para siempre. Necesito conectar contigo, papá. Necesito, porque de verdad, Señor, como siempre yo te lo digo, Señor, me equivoqué, soy un caballo. Perdóname, Padre. No tenía que hablar eso, no tenía que ver eso, no tenía que murmurar, no tenía que compartir lo que no me conviene, no tenía que ir ahí. Pero, Señor, aquí estoy, conectándome contigo para que me perdones, Señor, para que quites de mí y arranques, como cuando me mostraste en aquella habitación lo que me estabas arrastrando, que venía arrastrando precisamente, valga la redundancia, de mi pasado, y tú lo quitaste de mí. Perdóname, Señor. Yo quiero ser ese contenedor de tu gracia y de tu gloria para poder atraer tu presencia. Por ello es necesario que este vaso esté lleno de ti para tu honra y tu gloria, pero necesita este vaso
estar limpio, para que cuando me toque entrar en amores contigo en un altar, cuando me toque atraer de tu presencia, pueda lograrlo junto a mis hermanos que están conmigo en la unanimidad del Espíritu, para que tu presencia se haga presente en el lugar donde estamos adorándote y surjan los milagros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo me conecto? Oración, ayuno, intimidad, obediencia, sometimiento, búsqueda y entrega total. Clave del éxito como adorador: salmistas, tañedores, instrumentistas, comunión con Dios. Esa es la clave del éxito. Ahí es donde yo empecé a ver de que aunque el mundo me ofrecía lo que hablamos del pasado, no me interesa. Y hoy hemos estado hablando a lo largo de este tiempo acerca de la adoración genuina. ¿Cuántos han sido bendecidos hasta este tiempo? ¿Sabe? La palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña lo que es la adoración genuina, lo que es la adoración verdadera. Pero depende de nosotros profundizar en la palabra. Depende de nosotros escudriñar las Escrituras para que cada una de las cosas que están ahí escritas sean reveladas a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Por eso, todo aquel que quiera entender la adoración tiene que ir a la palabra. Amén. Por eso yo quiero que usted hoy me acompañe rápidamente. Quiero que hablemos una serie de puntos que puedan edificar hoy su vida y seamos confrontados a la luz de su palabra. En Génesis 3 podemos ver cómo el Señor tiene una comunión con Adán de una manera directa. Literalmente Adán caminaba con el Señor. Era algo más profundo que una relación, era una comunión, eran uno solo. ¿Cuántos han leído el Génesis? Muchas veces vemos el Génesis solo como el libro donde fue creado todo, pero hay una simbología muy importante en el Génesis que nos enseña algo muy profundo acerca de la adoración. Cuando Adán y Eva fueron creados, el Señor le dijo a ellos: de todo lo que ven en este huerto pueden comer, pero hay un solo árbol del que no pueden comer. ¿Cuál era ese árbol? El de la ciencia del bien y del mal. Uno solo. Y adivinen qué pasó. Comieron de ese árbol. Pero vea lo que el Señor le dice a Adán y a Eva en Génesis. El Señor le dice a Adán y Eva en Génesis: pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué iba a pasar con Adán y con Eva si comían de ese fruto? Iban a morir. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos ya han leído esta historia antes? Pero fíjese que hay un punto muy increíble, muy impresionante, y de repente nuestro lenguaje humano no lo entiende a la primera.
Si el Señor le dijo a Adán y Eva que si comían de ese fruto, ciertamente iban a morir, ¿por qué cuando Adán y Eva comieron de ese fruto siguieron respirando? ¿Se ha preguntado eso usted? Ellos no murieron físicamente. Esto nos enseña que la muerte de la cual el Señor hablaba en Génesis 3 se refería a una muerte espiritual. Ciertamente si comen de este fruto morirán. Y así como el Señor lo dijo, fue lo que pasó. Cuando Adán y Eva comen de este fruto, ciertamente murieron. La comunión directa que había con el Señor fue quebrantada. Hubo una alteración debido a la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Vamos claros hasta aquí? Si usted tiene donde anotar, yo le pido que anote para que esto no se quede solo hoy aquí. Esto sucede, como les comentaba ahorita, el Señor no se refiere a una muerte física, sino se refiere a una muerte espiritual. Y de ahí parte el cómo podemos ver que después de esto, esa comunión se convierte ahora en sacrificios o en accesos limitados a lugares específicos. Después de esta separación que hubo de la presencia del Señor, ahora la manera y la comunicación hacia el Señor del hombre al Padre era por medio de sacrificios o de lugares específicos como el templo, donde solo podía entrar, a donde habitaba la presencia del Señor, el sumo sacerdote. Y era tan fuerte lo que pasaba en ese lugar que ellos eran amarrados con una cuerda y con una campanilla, porque ciertamente si entraban en ese lugar de una manera indigna podían morir. ¿Sabían eso? Entonces, si ellos morían, tenían que sacarlos con la cuerda de ese lugar. Vean lo grande y lo impresionante de un acceso libre como el que tenía Adán, ahora un acceso que pasó totalmente a ser limitado después de la desobediencia. ¿Todo claro hasta aquí? Entonces, algo que quiero que profundicemos en esto es que en el Génesis fue quebrantada esa comunión a causa de la desobediencia. Por eso, en Efesios 2:1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: ciertamente ustedes estaban muertos en delitos y pecados. ¿Estaban qué? Muertos. ¿Eso significa que no respiraban? No, significa que había una muerte espiritual. Estaban muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, en el Génesis se nos es enseñado lo que el hombre perdió, pero también cuál era nuestra verdadera naturaleza. La naturaleza del hombre es vivir unida a Dios. La naturaleza de nosotros como creación suya es estar unidos a Él. Y en el Génesis se nos muestra para lo que fuimos diseñados, pero también lo que perdimos a causa de la desobediencia de Adán. Entonces, punto número 1, nuestra naturaleza que es revelada en el Génesis es vivir unidos al Señor. ¿Cuántos están entendiendo hasta este momento? Por eso, punto número 2, cuando entendemos lo que perdimos, es tan importante que entendamos lo que perdimos en el Génesis para que entendamos cuál era nuestra condición y así poder ver lo valioso que Cristo vino a darnos. Pero para poder entender lo que Él vino a darnos, debo entender una cosa, y es la obra de la cruz. Yo no voy a ver lo valioso que el Señor vino a hacer en la cruz si yo no entiendo qué fue lo que yo perdí. Pero cuando yo entiendo que lo que yo perdí fue esa comunión directa con el Señor, yo voy a entender y voy a empezar a valorar todavía más qué fue lo que vino a hacer el Señor por medio de Cristo Jesús.
Porque nadie atesora algo que no sabe lo que vale. Nadie cuida algo que no sabe lo que vale. Y usted puede tener muchos años en el Evangelio, pero si usted no entiende la obra de la cruz, usted va a seguir viviendo una vida con un Evangelio incompleto, que no ha entendido lo que Cristo vino a hacer, lo que vino a restaurar en nosotros. Por eso, acompáñenme a Juan 10:10. Una iglesia que no entiende la obra de la cruz seguirá buscando vida en cosas que no tienen nada para darle. Déjeme repetírselo. Una iglesia que no entiende la obra de la cruz seguirá buscando vida en cosas que no tienen nada para darle. Pero una iglesia que entiende lo que el Señor hizo, sabe que al que debe buscar es a Cristo Jesús. Juan 10:10. En el Génesis vimos cómo se relata lo que fue la pérdida, la muerte espiritual. Pero ahora Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Y aquí yo quiero hacer una pausa. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero decirte algo, iglesia. Cristo no vino a mejorar tu vida. Cristo no vino a mejorar tu vida. Cristo es tu vida. Cristo no vino, y yo quiero enfatizar mucho en esto, porque muchas veces pensamos que Cristo vino a ponerle parches al viejo hombre. Muchas veces creemos que Cristo vino simplemente a ponerle vendas al viejo hombre, a lo que éramos. Pero Cristo no vino a ponerle parches al viejo hombre, porque Cristo no vino a mejorar una obra. Cristo vino a restaurarla por completo, a transformarla por completo. Y la mayor mentira que el enemigo va a querer que usted y yo creamos es que Cristo solo vino a mejorar ciertas cosas de nosotros. Porque ¿a quién estoy reflejando? En el trabajo, en la casa, en la escuela o colegio, donde sea que yo esté. ¿Qué tanto está creciendo Cristo en mí? Segunda de Corintios 3, del 17 al 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Por eso, vea esto que dice: podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Yo no sé cuáles sean las metas de su vida o cuáles sean los sueños que usted tenga. De repente esta generación ha crecido viendo muchos ejemplos de lo que puede parecer éxito. Tarimas, conciertos, tal vez, no sé, predicarle a muchísimas personas. Pero mi meta tiene que ser una, y es poder ver y reflejar la gloria del Señor. Porque ¿cómo voy a predicar con muchísimas palabras si el Señor me está diciendo una cosa? Tu mejor predicación va a ser reflejar a Cristo. Tu mejor adoración va a ser reflejar a Cristo. Por eso
eso tú puedes tener muchas habilidades o talentos, pero si tu vida no está reflejando a Cristo, vas a seguir insatisfecho. Tú puedes tener la voz más hermosa, que nada va a cambiar hasta que reflejemos a Cristo. Porque aquel que no está viviendo su vida solo está reflejando muerte. Amén. Por eso termino con esto. Nuestra mejor adoración, nuestra adoración genuina, es Cristo en nosotros. No sigas buscando más cosas. Si tienes un talento, prepárate, hazlo con excelencia. Mejora cada día. Pero si quieres adorar, procura que Cristo esté creciendo en tu vida. Y esto aplica para todos, no solo para los que tal vez ya tienen muchos años en el Evangelio. Aplica para todos los que ahorita vivimos y respiramos en este plano terrenal. Romanos 12:1 dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. O sea que tu manera racional de adorar es tu vida en sacrificio a Él. ¿Queremos hablar de santidad? Hablemos de Cristo. Su vida en nosotros es santidad. Deja de pensar en todas las cosas de las cuales te tienes que alejar y empieza a pensar más en a quién te tienes que acercar. Hay una canción que me encanta un montón, dice: una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface, nada más, nada más. Y una vez que coloqué mis ojos en ti, nada más me satisface, nada más, nada más.